Hola, bienvenidos a Todo Conta Podcast, el espacio donde contadores y empresarios se mantienen al día en temas contables, fiscales y de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es, yo diría, una de las mayores preocupaciones para la profesión contable y para cualquier negocio en México. Las operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS y EDOS. Y es un tema que genera muchísima ansiedad. Todos hemos estado ahí. Llega un cliente con una factura de un proveedor que no conocemos, algo se siente raro, el concepto es vago. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cuáles son esas banderas rojas que simplemente no puedes ignorar? Porque el riesgo es enorme. Enorme. Y va más allá de una simple revisión. Imagina el peor escenario. Un día intentas timbrar una factura para tu cliente más importante y el sistema te bota un error. Certificado de sello digital restringido. En ese momento, la operación de tu cliente se paraliza. Ese es el riesgo real del que hablaremos hoy, porque para 2026 las reglas del juego cambian drásticamente. Uf, qué fuerte. ¿Sí? Analizaremos todo el nuevo procedimiento, desde que el SAT apenas sospecha hasta las consecuencias penales que ahora son mucho más severas. Perfecto. Entonces, para que nadie se nos pierda, vamos desde el principio. Aclaremos los dos roles clave en este esquema de fraude, el EFO y el EDO. Suenan parecidos, pero son dos caras de la misma moneda. Exacto. Comencemos con el origen del problema, el EFO. El acrónimo significa Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. Ok. Este es el emisor, el proveedor, el que crea y vende el problema. Su negocio, básicamente, es fabricar comprobantes fiscales digitales por servicios que nunca se prestaron o por bienes que jamás se entregaron. Son las que coloquialmente conocemos como factureras. Y del otro lado tenemos a quien compra ese problema, que es el EDO, empresas que deducen operaciones simuladas. Justo. Este es el receptor, el cliente que utiliza esa factura falsa. Y su objetivo es muy claro: inflar sus gastos de manera artificial para pagar menos impuestos, ya sea ISR o para acreditar un IVA que en realidad nunca pagó. Hay una analogía que ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Sí, la que a mí me parece más clara es la de un boleto de avión falso. El EFO es la imprenta clandestina que imprime y vende un boleto con todos los logos y sellos para ser real, pero no está respaldado por ningún vuelo. Claro. EDO es el viajero que, a sabiendas, compra ese boleto falso para intentar justificar un gasto de viaje que nunca hizo, y así deducirlo. El problema es que la aerolínea, en este caso el SAT, tiene sistemas cada vez más sofisticados para detectar que ese boleto es un fraude. Me gusta esa analogía. Ahora, ¿cómo los detecta la aerolínea? O sea, ¿cómo empieza el SAT a sospechar de una empresa? No me imagino que necesiten una confesión firmada para iniciar. No, para nada, para nada. De hecho, todo comienza con una presunción. El SAT no necesita una prueba irrefutable para actuar. Una presunción. Sí, la autoridad presume que una empresa es un EFO cuando detecta una inconsistencia fundamental, casi de sentido común. La empresa factura millones por servicios de consultoría, por ejemplo, pero al revisar sus registros, no tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene activos, no tiene ninguna infraestructura. Vaya, no tiene con qué. Exacto. En pocas palabras, carece de capacidad material para haber realizado las operaciones que amparan sus facturas. Ok, pero una presunción no es una sentencia. El contribuyente puede defenderse. Correcto. Y este es un punto técnico importante. Jurídicamente, es una presunción juris tantum, que significa que admite prueba en contrario. Ajá. La empresa tiene la oportunidad de demostrarle a la autoridad: oye, sí tengo la capacidad, mis operaciones son reales, aquí están las pruebas. No es un culpable hasta demostrar lo contrario en el sentido estricto, pero sí te pone la carga de la prueba a ti. Y aquí es donde se pone interesante, porque las reformas para 2026 cambian todo el proceso. Ya no será el procedimiento largo y tradicional del 69B del Código Fiscal. Exactamente. Este es el verdadero cambio de paradigma. Se crea un procedimiento de fiscalización completamente nuevo, rapidísimo y específico para estos casos, que vivirá en el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Un artículo nuevo. Sí, y para echarlo a andar, la autoridad se da a sí misma una nueva herramienta. En el artículo 42, fracción V del CFF, que es el que lista las facultades de comprobación, se añade un inciso, el G, que permite al SAT hacer visitas domiciliarias con un único y exclusivo propósito: verificar si los CFDI emitidos amparan operaciones reales.
A ver si entiendo la jugada. ¿El SAT ahora tiene una especie de auditoría express o visita quirúrgica? Justo. Ya no necesita iniciar una revisión de gabinete o una auditoría completa de toda la contabilidad, que puede tardar meses. Ahora puede tocar la puerta con una misión muy específica. Vengo a ver si esta factura por 1 millón de pesos de asesoría estratégica es real o es puro papel. Lo has descrito perfectamente. Es un bisturí en lugar de un mazo. Esto baja radicalmente la barrera para que inicien un procedimiento, pues, mucho más invasivo. Totalmente. Y esa visita del artículo 42 es el gatillo que dispara el nuevo y veloz procedimiento del 49 bis. Es un cambio de reglas fundamental. Bien, este procedimiento nuevo es el corazón de la reforma. Es denso, así que vamos a desglosarlo paso por paso, porque los plazos y las consecuencias son brutales. ¿Cómo arranca todo? La autoridad llega a tu domicilio y te entrega la orden de visita. Esa orden ya debe explicar por qué presumen que tus operaciones son simuladas. Ok. Pero aquí viene el primer golpe. Desde el momento en que te notifican esa orden, la autoridad instruye la suspensión de la emisión de dichos comprobantes. Espera, ¿cómo? ¿Ni siquiera han verificado nada y ya te están limitando la capacidad de facturar? Así es. Es una medida cautelar durísima. Prácticamente te congelan parte de tu operación mientras investigan. Ahora, durante esa visita, ¿qué pueden hacer los auditores? Sí, ¿qué pasa ahí dentro? Aquí viene el segundo paso, el desarrollo de la diligencia. Y hay dos novedades importantes. Primero, los inspectores están facultados para usar herramientas tecnológicas. Pueden tomar fotos, grabar videos o audios para documentar lo que ven o lo que no ven. Claro, la evidencia gráfica. Exacto. Si facturaste renta de maquinaria pesada y en tu domicilio fiscal hay solo un escritorio y una silla, pues tendrán la foto. Entiendo. ¿Y la segunda novedad? Es una advertencia crítica. Si el contribuyente visitado se niega a recibir a los auditores o de alguna manera impide u obstruye la visita, se acaba el juego. ¿Así de tajante? Así de tajante. Los auditores simplemente levantan un acta circunstanciada de hechos y con ese solo documento, sin más trámite, la autoridad puede emitir la resolución definitiva declarando la falsedad de los comprobantes en un plazo de 15 días hábiles. Oponerse es para efectos prácticos una confesión. Vaya, queda claro que la cooperación no es opcional. Ahora, si la visita transcurre, ¿qué sigue? Empieza a correr el reloj. El tercer paso es el derecho de defensa. Y aquí es donde la reforma aprieta de verdad. El contribuyente tiene únicamente 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la visita para presentar todas las pruebas y desvirtuar la presunción del SAT. Un momento. 5 días. Pero a ver, ¿5 días hábiles? Es una locura. ¿Cómo se supone que una empresa real, con operaciones complejas, va a reunir contratos, bitácoras, correos, entregables y toda la evidencia de materialidad en apenas 5 días? Es un plazo increíblemente corto. Sinceramente, parece un plazo diseñado para que sea casi imposible cumplir. Es muy agresivo. Y sí, pone una presión enorme sobre el contribuyente para que tenga su documentación no solo en orden, sino inmediatamente accesible. Pasado ese plazo, llegamos al cuarto y último paso. La resolución. El veredicto. El veredicto. La autoridad tiene 15 días hábiles para analizar las pruebas, si las hubo, y emitir su resolución final. Si no se logró probar que las operaciones eran reales, la resolución determinará que los CFDIs son falsos con efectos generales. Esa frase, falsos con efectos generales, suena muy definitiva. ¿Qué significa exactamente en la práctica? Significa la aniquilación fiscal de esos comprobantes. Es como si la autoridad usara una máquina del tiempo y borrara esas facturas de la existencia. ¡Wow! Para todos los efectos legales y fiscales, nunca produjeron efecto alguno. No sirvieron para deducir, no sirvieron para acreditar, no sirvieron para nada. Se anulan de forma retroactiva. Una vez que esa resolución es firme, me imagino que se desata un efecto dominó. Empecemos por el emisor, el EFO. ¿Qué le pasa a la empresa facturera ya declarada oficialmente como tal? Le caen dos consecuencias letales. La primera es la pena de muerte empresarial. La cancelación definitiva de su certificado de sello digital con fundamento en el artículo 17H, fracción 13, del CFF. O sea, se acabó el negocio. Se acabó. Nunca más podrá emitir una factura legalmente. Y la segunda consecuencia es la vergüenza pública, ¿cierto?
La publicación en las listas. Totalmente. En un plazo de 45 días hábiles, su nombre, su RFC, todo, se publica en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Pasa a formar parte de las famosas listas negras, de manera definitiva. Y esa publicación es como una sirena de alerta para todos los que alguna vez recibieron una factura de esa empresa. Justo. Aquí es donde la onda expansiva golpea a los CEDOS, a los que dedujeron esas facturas. La publicación en el DOF es el disparo de salida de una carrera contra el tiempo para ellos. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? De esas facturas falsas y pagar los impuestos omitidos con su actualización y recargos. Es una autocorrección forzada. ¿Y si no lo hacen? Si se hace el desentendido, ignora la publicación y deja pasar esos 30 días. Pues la autoridad va por él. Si no se autocorrige, el SAT le restringirá temporalmente el uso de su propio certificado de sello digital, basándose en el nuevo supuesto del artículo 17H bis, fracción 14 del CFF. Y volvemos al escenario de pesadilla del principio. Exactamente. Tu cliente, que quizá compró una factura para ahorrarse unos pesos, ahora no puede facturar nada. Su operación se detiene en seco. Es un sistema muy astuto, viéndolo en perspectiva. Se detecta y aniquila el EFO, y luego se usa esa misma publicación como una herramienta de presión masiva para que todos sus clientes, los EDOs, se corrijan solos. Ajá. Todo bajo la amenaza de paralizarles el negocio. Es una autorregulación forzada a gran escala. Has dado en el clavo. Busca que el propio ecosistema se limpie por temor a las consecuencias. Pero es fundamental recalcar algo. Esto ya no es solo un problema de dinero, de impuestos y multas. Las reformas elevan la apuesta al ámbito penal de una forma muy seria. Cierto. Ya no hablamos solo de no poder facturar o de pagarle al SAT. ¿Qué tan severas son estas consecuencias penales? Pues fíjate, esto plantea una pregunta crucial sobre el nivel de riesgo que asumen contadores y empresarios. Recordemos el artículo 113 bis del CFF, que no es nuevo, pero se refuerza. ¿Qué dice? Sanciona penalmente no solo al que expide o vende, sino también al que compra, adquiere o le da efectos fiscales a un comprobante falso. Y la Secretaría de Hacienda procederá penalmente de oficio. No necesita que nadie denuncie. Pero además de eso, se crea un delito completamente nuevo, ¿no es así? Sí, y esto es muy delicado. Se añade el artículo 115 ter al CFF, creando el delito de falsedad documental. Falsedad documental. Así es. Este castiga con 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare datos falsos o presente documentos falsos o alterados en cualquier procedimiento fiscal. O sea que si durante la visita del 49 bis se presenta un contrato hechizo para tratar de justificar una operación, ¿ya se podría estar cometiendo este delito? Exactamente. El riesgo es altísimo. Es una red que se va cerrando. Y entiendo que también van contra quienes facilitan este mercado. ¿Como las plataformas digitales? Correcto. La reforma también sancionará a las plataformas que permitan la publicación de anuncios para la venta de facturas, buscando cortar los canales de distribución. Y se añaden más candados. Por ejemplo, se negará la inscripción al RFC a nuevas empresas si sus socios o representantes legales ya aparecen en las listas de EFOS y no se han corregido. Es un intento de evitar que los mismos actores simplemente creen una nueva empresa para seguir delinquiendo. Justo. Toda esta información es, la verdad, bastante abrumadora, pero no nos podemos quedar en el miedo. La clave, como siempre en Fistal, es la prevención. ¿Qué acciones concretas puede implementar un contador o un empresario hoy mismo para no caer en esta pesadilla? La palabra clave es materialidad. Ya no es suficiente tener el archivo XML y el PDF de la factura. Eso es lo de menos. Claro. Lo vital es tener un expediente que demuestre que la operación que ampara esa factura fue real, que el servicio de verdad se prestó o el bien de verdad se entregó. ¿Y cómo se ve un expediente de materialidad en la práctica? No se trata solo de acumular papeles, ¿o sí? No, para nada. Se trata de construir una historia coherente. Debe incluir el contrato bien detallado, evidencia de las negociaciones por correo electrónico, bitácoras de servicio, reportes de avance, entregables, fotografías del producto instalado o del servicio en proceso. Todo lo que cuente la historia. Exacto. Cualquier cosa que le cuente a un tercero, que será el auditor del SAT, que esa transacción fue de veras. Pero incluso antes de llegar a eso, el primer paso es la verificación proactiva. Es decir, revisar con quién se están haciendo negocios. Exactamente. La acción más sencilla, inmediata y poderosa es entrar al portal del SAT o al del Diario Oficial de la Federación
y consultar las listas negras del artículo 69B del CFF. Hay que hacerlo de forma rutinaria. ¿Este proveedor nuevo que me ofrece un gran precio está en la lista de presuntos o definitivos? ¿Alguno de mis proveedores actuales ya apareció ahí? Hablemos del retorno de inversión de esa práctica. Alguien podría decir, no tengo tiempo para eso. Pensemos en los números. ¿Cuánto tiempo toma revisar los 10 proveedores principales de un cliente? ¿15, 20 minutos al mes? Sí, no mucho. Ahora compara ese tiempo con el costo de una contingencia. Hablamos de decenas o cientos de miles de pesos en impuestos omitidos, multas, actualizaciones y recargos. Súmale los honorarios de un abogado fiscalista para la defensa. Y el costo más alto e incalculable, el daño reputacional y la parálisis operativa si al cliente le restringen su sello digital. Visto así, no es un gasto de tiempo. Es la inversión más rentable que se puede hacer en cumplimiento fiscal. Sin duda, el costo de esos 20 minutos de prevención es insignificante frente a la catástrofe que evita. Entonces, para que nuestro público se lleve algo práctico, ¿cuál sería la acción concreta para esta semana? La tarea es sencilla, pero de un valor inmenso. Elegir a uno de los clientes más importantes. Identificar a sus 10 proveedores principales por monto de facturación en el último año. Ok. Y con la lista de RFCs en mano, entrar a la herramienta de consulta del 69B en el portal del SAT y verificar uno por uno. Y es crucial documentar esa revisión, ¿verdad? Fundamental. Guardar una captura de pantalla del resultado con la fecha visible, anotar en un control interno. Revisado el, fecha, resultado. Sin incidencias. Esto no solo protege al cliente, sino que posicionar al contador en un rol proactivo. Claro. Dejas de ser quien solo registra el pasado y te conviertes en quien gestiona el riesgo del futuro. Es un servicio de altísimo valor agregado. Es pasar de ser un contador reactivo a un asesor preventivo. Y en el entorno fiscal que se viene, la prevención ya no es una opción, es la única estrategia viable. Totalmente. El juego cambió y tenemos que adaptarnos ahora. Si este episodio te fue útil, compártelo con un colega o amigo que también pueda aprovecharlo. Búscanos en Spotify como Todo Conta y suscríbete en todoconta.com/podcast para no perderte los próximos episodios. Y si te gustó, regálanos un like en la plataforma donde nos estés escuchando. Recuerda, el conocimiento que no se aplica no sirve. Nos escuchamos en el próximo episodio.